Cordial saludo, tutor y quienes ven este video. El día de hoy nos reunimos acá para dialogar un poco acerca de la subjetividad y la socialización política entre la formación del sujeto y la reproducción de la violencia en el marco del curso de Psicología Política dentro del programa de Psicología en la UNAM. Bueno, para iniciar este conversatorio, hablamos un poco sobre los objetivos que tenemos en este encuentro. Le cedo entonces la palabra a mi compañera. Cordial saludo, estimado tutor, profesores más compañeras. Entonces, bueno, los objetivos como tal de este conversatorio son tres. El primero es comprender cómo los procesos de socialización política influyen en la construcción de subjetividad política. El segundo es reconocer la relación entre la socialización política y la reproducción de escenarios de violencia. Y por último, reflexionar sobre cómo la subjetividad política puede contribuir tanto a la violencia como a la transformación social. Les doy la palabra a mi compañera. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Juliana Figueroa. A continuación, socializaremos entre todas la pregunta de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia. Bueno, empezaré respondiendo yo. Los procesos de socialización política son fundamentales en la construcción de la subjetividad política, ya que a través de ellos aprendemos a relacionarnos con lo público, a comprender las normas sociales y a formar una identidad ciudadana. Desde pequeños, estos procesos se desarrollan en espacios como la familia, la escuela, los grupos de pares y los medios de comunicación, donde allí adquirimos valores, creencias y actitudes que influyen en nuestra manera de pensar y actuar frente a lo político. La socialización política no se limita únicamente al aprendizaje sobre instituciones o autoridades, sino que este implica reconocer nuestro papel dentro de la sociedad. Es allí donde comienza a formarse la subjetividad política, entendida como la capacidad de reflexionar críticamente, participar, tomar decisiones y actuar frente a las injusticias o problemáticas colectivas. En este sentido, la subjetividad política surge cuando el individuo deja de verse como un simple observador y se asume como un sujeto activo y capaz de incidir en su entorno. En conclusión, los procesos de socialización política son el punto de partida para que las personas desarrollen una subjetividad política comprometida con el cambio a la participación. Gracias a ellos, los individuos y nosotros, las personas de la comunidad, no solo aprendemos las reglas del sistema, sino que también adquirimos la capacidad de cuestionarlo y transformarlo para buscar una sociedad más justa y democrática. Muchísimas gracias. Les doy la palabra a la siguiente compañera. Gracias, compañera. Bueno, mi nombre es Dana Lesmes y para dar respuesta a este mismo interrogante, yo creo que los procesos de socialización política son los que nos enseñan a reconocernos como sujetos con capacidad de opinar, participar y de transformar nuestros entornos. En el grupo focal que desarrollé yo particularmente, se evidenció que a través de la organización estudiantil y la organización comunitaria, los jóvenes empiezan a construir esta subjetividad política, crítica, solidaria y comprometida con el cambio. Pero también es cierto que estos mismos procesos pueden llegar a reproducir escenarios de violencia cuando se dan en contextos marcados por la exclusión o la competencia, como sucedía en el ejemplo que nos daban dentro del grupo focal con el modelo educativo neoliberal que fomenta el individualismo. Y asimismo, pues muchas dinámicas dentro de nuestra sociedad están basadas en esta competitividad, ¿no? Entonces, pues esto genera tensiones, desigualdades y formas de violencia que pueden ser simbólicas, institucionales o incluso estructurales. Por eso, cuando la socialización política se basa en la colectividad, en el diálogo y en la empatía, como ocurre en la gran mayoría de las organizaciones comunitarias, pues esta tiene la capacidad de revertir esas violencias y de formar sujetos políticos conscientes que sean capaces de construir comunidad y a largo plazo transformar la realidad. Le cedo la palabra a la siguiente compañera. Responde la pregunta. Los procesos de socialización política en general tienen esa capacidad de reproducir escenarios de violencia en cuanto a las normas, valores y prácticas transmitidos en diferentes actitudes excluyentes o jerarquías rígidas, como en la intolerancia que se puede presentar hacia los cambios y hacia la diversidad. Dentro de estos espacios de formación política o participación social, se promueven como tal esas rivalidades o estigmatizaciones en los grupos o la imposición de ideologías, sin apertura al debate como tal. Es posible que esto se pueda generar una violencia y unos conflictos como más liberados, también sea como de forma simbólica, verbal o física. En consecuencia, como tal, la socialización política puede convertirse en un factor de cohesión social o, por el contrario, puede ser un mecanismo que legitime como tal las dinámicas de violencia si no se fundamentan en principios de respeto, inclusión y diálogo. Bueno, con el ejemplo que hicimos como tal, bueno, en cuanto a las comunidades indígenas, normalmente están enfocados en la participación colectiva, la integración de mujeres y jóvenes y la toma de decisiones conjuntas. Sin embargo, pues existe el riesgo de que estos mismos procesos, si no se gestionan de forma inclusiva y respetuosa, puedan reproducir como esos escenarios tan complejos. También se presenten como las prácticas de este trabajo conjunto. No obstante, también estos procesos pueden, como tal, hacer una exclusión o marginación de género y pues no pueden ser abordadas adecuadamente. Por ejemplo, puedo dar el ejemplo de la discriminación hacia las mujeres o hacia los jóvenes en la toma de decisiones o la presión al incumplimiento de prácticas culturales. Ya, les doy la palabra a mi compañera. De saludo, mi nombre es Gisette Andrea. Y bueno, dándole respuesta a la pregunta, desde la perspectiva de la psicología, los procesos de socialización política son fundamentales en la construcción de la subjetividad política, ya que a través de ella las personas aprenden, interiorizan y reproducen valores, creencias y actitudes relacionadas con el poder, la autoridad y la participación en la convivencia social. La socialización política se da principalmente en espacios como la familia, la escuela, los medios y de comunicación y de redes sociales, donde los individuos aprenden qué es normal o aceptable dentro de un sistema político determinado. En este sentido, la subjetividad política se contribuye a partir de la experiencia y discursos que configuran la identidad del sujeto frente al entorno político y social. Sin embargo, cuando la socialización política se da en un contexto de exclusión, desigualdad o violencia simbólica, puede reproducir narrativas que legitiman la agresión, la discriminación o la indiferencia frente al sufrimiento del otro. Es decir, las prácticas violentas se aprenden y normalizan en la interacción social.
Los procesos de socialización política tienen un papel ambivalente, pueden contribuir tanto a la formación de ciudadanos críticos y democráticos como a la reproducción de escenarios de violencia cuando se fundamentan en la intolerancia y la exclusión. Por ello, desde la psicología es necesario pues, promover espacios de socialización política que favorezcan la empatía, el pensamiento crítico y la resolución pacífica de conflictos. Le doy paso a la siguiente compañera. Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Melissa Castiblanco y con respuesta a la pregunta, podemos ver que la subjetividad política pues, se forma a través de los procesos de socialización, los cuales incluyen la transmisión de normas, las creencias y valores. Esto pues mediante los agentes como lo es la familia, la educación y pues, los medios que lo rodean. Esto también pues, afecta a las personas que tienden y construyen su identidad política. También podemos ver la perpetuación, las ideologías de la exclusión, miedo e incluso el conflicto. Las situaciones de violencia también se pueden ver mediante la misma estructura. También los procesos de subjetividad y la socialización se ve como la construcción de la subjetividad política de los individuos. Esto pues, se puede ver mediante la internalización de los principios, las creencias, valores pues, que conforman como tal la identidad política a nivel individual o grupal. También podemos ver la socialización a nivel del político, lo cual tiene la interacción con grupos sociales, la educación y los medios de comunicación, más la familia. Aquí podemos ver la edificación de la subjetividad política, la cual es la transmisión de normas y valores, los agentes de socialización y el desarrollo de la entidad. Estas crean su subjetividad política, pues que comprenden su identidad y pues cómo se relacionan con el mundo político. También podemos ver la capacidad pues, para generar y volver a crear las situaciones de violencia. Y esto por medio de la reproducción de ideologías, los cuales son los procesos de socialización que tienen la capacidad de replicar las ideologías pues, que promueven el resentimiento. Por último, la violencia como respuesta. Aquí se centra en la polarización y en el conflicto que acaban por establecer la violencia en un lugar, pues, también sea la solución de acuerdo, pues, ya sea la solución política, y que integran en el diálogo y en el consenso. Bien, muchas gracias, estimadas compañeras, para ir dando cierre. Entonces vamos a concluir. Cada una de nosotras ha presentado una conclusión. Entonces les doy la palabra a la primera compañera. Buenas tardes, muchísimas gracias, compañera. Bueno, como primera conclusión, podemos decir que la socialización política es la que moldea cómo pensamos y actuamos frente al poder y la convivencia. Bien, en segundo lugar, evidenciamos que nuestra subjetividad política se forma en el encuentro con otros y no en el aislamiento. Muchas gracias, compañeras. Bueno, como siguiente conclusión, podemos decir que cuando hay exclusión o competencia, estos procesos pueden reproducir como tal la violencia. Muchas gracias. Como cuarta conclusión, cuando hay diálogo y solidaridad pueden transformar la realidad y generar cambio social. Y la quinta, en cada espacio colectivo se reconfigura lo político y se fortalece la ciudadanía. Bien, agradecemos por su atención y damos por terminado este encuentro. Muchísimas gracias, Muchas compañeras. gracias.